Saludos, muy buenas noches. Un sábado más le damos la bienvenida a este espacio que compartimos con todos ustedes para ponernos al día de cómo está la actualidad de Benalmádena. En una semana intensa en la que ha habido mucha actividad y en la que incluso el pasado jueves se celebró ese pleno habitual de final de mes que abre las puertas a nuevas iniciativas y abre las puertas a nuevas gestiones que se pueden hacer por el municipio de Benalmádena. De ello vamos a hablar enseguida, de ese pleno, pero hay otros temas que también queremos abordar en el día de hoy con el alcalde que ya está aquí con nosotros, Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Después de una semanita que estuvimos hablando aquí con el teniente alcalde, que nos contó muchísimas cosas de cultura, de educación, retomamos ya con el alcalde. Vamos a hablar enseguida de ese pleno, pero hay un dato que me llama mucho la atención y más en esta época en la que hemos pasado por toda la pandemia, que dice que Benalmádena ha registrado en agosto los mejores datos de empleo desde 2006. Pues así es cierto, ¿no? Ello también es consecuencia de lo que hemos vivido este verano, ¿no? De afluencia de turismo nacional, de altos índices de pernoctación, de nuestros hoteles llenos, de nuestras viviendas con fines turísticos llenas, de la restauración casi donde era imposible reservar una mesa de un día para otro y donde apenas había aparcamiento, ¿no? De ahí también los problemas derivados del tráfico, ¿no? Es que lo que hemos tenido este verano en Benalmádena hacía bastantes años que no se vivía. Pero además, no solo por la cantidad de gente que ha venido, porque si lo comparamos con años anteriores, es verdad que siempre hemos tenido la planta hotelera bastante ocupada, pero era solo planta hotelera. Claro. Ahora hablamos de planta hotelera y viviendas con fines turísticos, ¿no? Y tengo que deciros que las viviendas con fines turísticos se han multiplicado por 5, no por 10, porque había 2.000 unidades registradas en 2017 y hablamos de que hay 22.000 unidades registradas precisamente ahora en 2021, ¿no? Con lo cual es más gente que viene a la ciudad, ¿no? Y ello ha hecho pues que se haya disparado la cifra de afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Y comparando los datos con años anteriores, hay que decir que cuantitativamente hay más gente trabajando de la que había en 2006, porque en el año 2006 Benalmádena tenía una población de unos 50.000 habitantes, ahora tenemos 70.000, pero porcentualmente hablando, son los mejores datos desde el año 2006. Fijaros que en el año 2006 además estábamos en plena burbuja inmobiliaria, donde gran parte de la población trabajaba en el sector de la albañilería, de la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora no, ahora tenemos muchísima gente trabajando en el sector servicios, ¿no? El turismo ha despegado de una forma considerable este verano en la ciudad, ¿no? Y de ahí que seamos, pues como decían las cifras del INE, la segunda ciudad en nivel de pernoctaciones en el mes de julio, ¿no? Ahora estamos pendientes de ver los datos de pernoctaciones del mes de agosto, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos los datos de afiliación a la Seguridad Social y los datos de tasa de desempleo, ¿no? Y son los mejores en ambos casos desde 2006, ¿no? Que como he dicho estábamos en una época de expansión económica, ¿no? Esto lógicamente ha sido una sorpresa porque se esperaba que iba a remontar el tema, que íbamos a empezar a funcionar después de la pandemia o cuando todavía estamos en la pandemia, pero este boom no se esperaba. Bueno, ha sido una sorpresa porque además no vivimos para sustos, ¿no? Es verdad que las expectativas antes del inicio del verano eran bastante buenas, ¿no? El sector esperaba que volviésemos a tener una ocupación cercana al 80 o al 85%, ¿no? Todo esto manteniendo las restricciones, ¿no? Y luego nos vino el bajón y entramos en pánico cuando Boris Johnson dijo en junio que los británicos no viajaban a la Costa del Sol, ¿no? Y que el que viajara tenía que hacer una PCR, tenía que guardar una cuarentena, con lo cual aquello fue, como he dicho, los hoteleros entraron en pánico. A partir de ahí bajaron los precios de sus habitaciones intentando que el turismo nacional hiciese de locomotora y lo han conseguido. O lo hemos conseguido, ¿no? Al final se ha llenado nuestra planta hotelera y nuestras viviendas con fines turísticos, ¿no? Y claro, además de un turista, el turista nacional, que a diferencia del que viene vía discrecional en autobús o el que viene vía aeropuerto o vía AVE, viene con su vehículo privado, ¿no? Por eso las ciudades de la Costa del Sol este verano han estado prácticamente colapsadas todas, desde Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mija, porque había una cantidad de coches, un volumen impresionante. Fijaros, mira, hace unos días estuve en la cena de Green Cities, que es el foro sobre sostenibilidad que se ha desarrollado en el Palacio de Feria de Málaga, y en la cena que hubo previa
a la inauguración, pues estábamos allí varios alcaldes de distintas ciudades del país y me tocó en la mesa con el alcalde de Benidorm, ¿no? Estaba también Paco de la Torre, estaba el alcalde de Mijas y él nos comentaba de que su ciudad, Benidorm, que sí es una ciudad que está preparada ya para los turistas y que podemos estar de acuerdo en el modelo, ¿no?, de crecimiento, de desarrollo que ha tenido, ¿no?, pero que Benidorm sí está preparada para recibir una gran afluencia de turista nacional, ¿no?, porque nosotros de una forma u otra compartimos turismo extranjero con turismo nacional, ¿no? Ellos sí reciben turismo nacional y muchas veces en vehículo privado, ¿no? Y me decía que había estado colapsado este verano, que es que era imposible conducir por Benidorm, ¿no? Y nos daba unas cifras que mareaban a cualquiera, ¿no? Quiero decir, este año el turismo nacional es quien ha tirado ¿Quién ha sido la demanda, ¿no? La demanda ha sido toda de turismo nacional, ¿no? Así que por eso digo que los datos muy satisfactorios, muy buenos, hasta tal punto que hace unos días me reunía con AECOS para valorar un poco a final de verano cuál había sido la circunstancia y qué tendríamos que aprender o qué tendríamos que mejorar y cuáles habían sido los datos de la temporada, ¿no? Y me decían que tienen un problema enorme de contratación de personal. Luego ya hablaremos si los contratos que sacan al mercado son más o menos atractivos, más o menos precarios, ¿no? Pero lo cierto es que este verano tenían un problema de personal enorme, ¿no? No encontraban gente para cubrir los puestos de trabajo, ¿no? De hecho, algunos restauradores me decían, algunos chiringuitos, ¿no?, que solo abrían por la mañana y no abrían por la cena porque no tenían trabajadores para cubrir el servicio de cena, ¿no? Y que no podían hacerle doblar los turnos a sus trabajadores, ¿no? Una auténtica barbaridad. Pero a eso se suma otro problema y es un problema que tenemos que empezar a mirar desde la administración local, ¿no? Si querían traer trabajadores de fuera, porque no había en la ciudad, tampoco tenían dónde alojarlos, porque el precio de la vivienda en alquiler en Benalmádena, casi la mayoría de viviendas se han transformado en viviendas con alquiler turístico, ¿no?, con fines turísticos, y la vivienda de alquiler residencial o aquella que es asequible para un trabajador apenas existe en la ciudad, ¿no? Con lo cual nos contaban que era un problema que ellos empezaban a temer y me lo comparaban con las Baleares, ¿no?, donde prácticamente los trabajadores tienen que vivir dentro de los hoteles, hafinados o compartiendo casas o apartamentos porque no hay donde poder alquilar, ¿no?, porque esta es la demanda turística que no queda o no da margen, ¿no?, para albergar a los trabajadores, ¿no? Y eso está pasando ya en Benalmádena, ¿no? Y esa es una de las cifras o uno de los datos que me sorprendió de lo que me contaba el sector turístico, ¿no? Y además se habla, lo he escuchado en estos últimos días, de que la afluencia de visitantes a la Costa del Sol se va a mantener en estos próximos meses, porque parece que octubre y noviembre pueden ser meses veraniegos, porque ahora sí que se van a abrir las puertas para que todo el mundo pueda salir. Bueno, estábamos hablando precisamente con los hoteleros y de hecho me decían algunos, ¿no? Sin ir más lejos, Hotel Alay creo que va a cerrar ahora en octubre, me decían, ¿no? Por ejemplo, Tritón, Siroco y Best Hotel van a mantener abiertos en invierno, ¿no? Aquí cada cual va a decidir un poco en función del tipo de cliente o en función de sus tour operadores cómo van a pasar el invierno, ¿no? Pero sí es cierto que este año son, con respecto al año pasado, ¿no?, y creo que van cogiendo un poco la dinámica 2019, son más los hoteleros que quieren mantener abierto su planta hotelera. Yo entiendo que, por ejemplo, los Holiday World, que son 4 hoteles, pues posiblemente dejen 1 o 2 abiertos, no van a dejar los 4, ¿no? Pero eso también va a significar que manteniendo, como se prevé, y lo prevén en base a la reserva, manteniendo una ocupación del 50 o el 60%, con menos hoteles abiertos, los que ahora van a trabajar, y van a trabajar bien, ¿no? Y además van a trabajar con un turista, parece ser británico, ¿no? Británico, extranjero, ¿no?, que a partir del 4 de octubre puede viajar sin tener que realizarse PCRs o mantener cuarentena, ¿no? Lo cual, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo no han viajado, la Costa del Sol es un destino muy atractivo para ellos, ¿no? Vamos a fomentar también desde la Delegación de Turismo lo que son las escapadas, ¿no?, el turismo de escapada, el del fin de semana, ¿no? Y si a esto le sumamos también el inserso, que quizás no es para tirar cohetes, pero que sí te permite sufragar gastos y mantener un cierto equilibrio, puede ser que los hoteles que abran este invierno tengan pues un buen resultado, ¿no? Mejor de lo que esperaban hace tan solo unos meses, ¿no? Por eso está todo el mundo ilusionado y las expectativas son más o menos favorables, ¿no? De hecho, incluso hablando con restauradores, porque si algo hacemos es hablar con todo el mundo precisamente para tener el pulso de lo que ocurre en la ciudad, me decían muchos restauradores que estando ya a final de septiembre, ahora ya estamos en octubre,
que ellos seguían llenando sus terrazas, seguían llenando sus restaurantes, sí, y que había un gran número de turistas, ¿no? Entre semana es verdad que bajaba un poquito, ¿no? Porque aquellos turistas con niños ya tienen colegio, ¿no? Claro. Pero las escapadas, el turismo extranjero, el británico, los mayores, que estaban manteniendo unas cifras que no esperaban, ¿no? Con lo cual se va animando la cosa, ¿no? Se va animando. Ahora ha terminado septiembre, en agosto las cifras del paro han sido muy buenas, estoy seguro en septiembre van a bajar, ¿no? O sea, vamos a tener más desempleo y menos afiliados a la seguridad social, ¿no? Pero hay que ver cómo es esa bajada, porque quizás nos llevemos una sorpresa y volvamos a tener un septiembre con una tasa de ocupación y una afiliación a la seguridad social inédita, ¿no? O de las mejores de los últimos años, ¿no? Pues eso sería una gran noticia, porque tener noticias buenas después de lo que hemos pasado durante todo este año y medio, la verdad es que es maravilloso, cuando parece que estamos al borde de que salgamos ya un poco del tema de la pandemia, que entremos en la normalidad, aunque aquí en Málaga, en la Costa del Sol, todavía continuamos estando en la fase 1, todavía no hemos pasado a la 0, que muchos lugares ya han pasado, pero parece que para la próxima semana puede ser que ya ingresemos en esa casi normalidad, que no tengamos ningún tipo de restricciones de horario, ni de aforo, ni nada de esto. Hombre, todo indica que sí, ¿no? Que a partir de la semana próxima vamos a tener ya libertad para movernos, tanto de horarios como de aforos, ¿no? Habrá que seguir manteniendo la mascarilla, porque además eso es ya reglamento o decreto del Estado, pero si una vez liberemos los aforos y los horarios, las cifras se mantienen, yo no descarto que quizá en poco tiempo hasta en el Estado se decida que lo de la mascarilla sea algo voluntario, ¿no? Ya creo que hemos aprendido mucho, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Sobre determinados hábitos, ¿no? Sobre lo que... Y creo que una vez que ha pasado la pandemia, muchos ciudadanos y ciudadanas, pues esas imágenes que se ven en China, ¿no? Cuando decía, llega la gripe y la gente se pone la mascarilla. No todo el mundo, ¿no? Pero había gente que se ponía la mascarilla. Van a empezar a ser habituales también, creo yo, por aquí, ¿no? Pero siempre desde la libertad de que cada cual se proteja como considere, ¿no? Una vez que hayamos salido de esta situación de pandemia, ¿no? Pues ya que estamos hablando de la pandemia, es hora de un poco recapitular, ¿no? Lo que también hemos vivido y lo que se ha hecho desde el ayuntamiento por esas personas que lo estaban pasando mal, porque hay un dato que me llama la atención, y es que el 3% del presupuesto anual ha sido de apoyos a empresas y autónomos en estas fechas de pandemia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante desde la administración local, ¿no? Y el primer esfuerzo fue transformar un ayuntamiento que se dedicaba pues a limpiar calles, a realizar inversiones, a mantener servicios públicos, a atender al ciudadano día a día, ¿no? Cambiar ese tipo de ayuntamiento a convertirlo casi en un campamento en plena batalla, ¿no? Un campamento donde había que atender a heridos, a enfermos, donde nuestra obligación era higienizar las calles, higienizar las avenidas, obligar a los ciudadanos a que estuvieran confinados, ofrecer ayudas a personas en situaciones vulnerables, llevar alimentos a su casa. Hubo que transformar también, pues, para dar cobertura social a muchas personas, ya sea a través de planes de empleo. Hubo que aumentar el gasto público, porque como se paró cualquier tipo de actividad empresarial, pues para que fuera la propia administración quien reactivase el tejido económico y productivo de la ciudad. Y hubo que ayudar a muchas empresas que lo han pasado mal durante la pandemia, ¿no? Y hubo que ayudarlas en algunos casos para que no cerraran, ¿no? Y en otros casos para permitirles tener un balón de oxígeno, ¿no? Sobre todo porque muchas de ellas vivían de un alquiler o estaban pagando trabajadores y tenían muchas dificultades cuando abrían su persiana y no entraba nadie a comprar absolutamente nada, ¿no? Porque hubo miedo los primeros meses de la pandemia, ¿no? Y además es una ciudad que vive del turismo y donde el verano pasado no hubo la cantidad de turistas que suele haber habitualmente, ¿no? Entonces del ayuntamiento se pusieron en marcha varias líneas de ayuda. Una para micropymes y autónomos, ¿no?, que estuvieron obligados a cerrar durante la pandemia, ¿no? Y además se les daba una ayuda que iba desde los 3.000 hasta los 7.500 euros en función del número de trabajadores que tuvieran. Si a eso le suman los ERTEs que puso en marcha el Gobierno del Estado, si le suman los préstamos ICO, si le suman las ayudas de la Junta de Andalucía más las del Ayuntamiento, creo que se ha hecho una cobertura empresarial jamás vista en este país, ¿no?, por parte de todas las administraciones. Y el Ayuntamiento de Benalmádena no se ha quedado atrás, porque además hemos sido los ayuntamientos que ayudan más cuantiosas
ha repartido entre sus empresarios. Tan solo Mijas nos supera, ¿no?, por el volumen de ayuda, pero ni Torremolinos, ni Fuengirola, ni Málaga, ni Marbella ni siquiera ha repartido ayudas para autónomos, ¿no?, cosa que hemos hecho en Benalmádena, ¿no? Por eso quiero decir o quiero transmitir a los vecinos y vecinas de Benalmádena que se sientan orgullosos de su ayuntamiento, que hemos sabido dar una respuesta en un momento de necesidad, ¿no? Y de aquella primera convocatoria, que era el Plan Reabre, que se presentaron 640 y tantas empresas, no sé el número exacto, ¿no?, de unas 4.000 empresas registradas que hay en Benalmádena, de las cuales estimamos que unas 2.000 o unas 1.800 fueron obligadas a cerrar por el decreto del Estado. El resto podían abrir, como son los talleres de vehículos, los supermercados, las ópticas. Había determinado comercio que podía abrir, ¿no?, pero había otro tanto que estaba obligado a cerrar, ¿no? Pues de esas 1.800 empresas que estimamos formaban parte de ese decreto que les obligaba a cerrar, pues se presentaron unas 640 y poco a recibir esas ayudas, ¿no? No todas cumplían, porque es verdad que había que tener unos requisitos para cumplir, ¿no? Claro. Y de ahí repartimos ayudas, en torno a unas 400 empresas recibieron ayudas de la primera convocatoria del Reabre. Pero como hubo empresas que se quedaron fuera, hemos sacado una segunda línea de ayudas precisamente ahora, ¿no? Y en esa segunda ayuda han sido unas 250 y tantas empresas también las que lo han solicitado. Ahora habrá que ver si cumplen los requisitos. Lo que quiero decir es, entre la primera convocatoria del Reabre y esta segunda hablamos de casi 2.400.000 euros aproximados de presupuesto municipal que se ha dedicado precisamente para dar una respuesta a las empresas y a las micropymes de Benalmádena que estaban obligadas a cerrar, ¿no? Y luego ha sido casi unos 600.000 euros prácticamente en ayudas a la planta hotelera, también dos convocatorias. La primera, que se realizó el año pasado, en función de que mantuvieran o no su planta hotelera y de que mantuviesen la plantilla, y la segunda este año, que se ha convocado también, ¿no? Por eso 3 millones de euros supone casi el 3% del presupuesto anual del Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Y eso es lo que hemos dado a nuestras empresas, ¿no? Un esfuerzo considerable, ¿no? Por eso digo que la sensibilidad que hemos mostrado y el apoyo firme, decidido e inequívoco, ¿no?, por nuestras empresas, creo que da patente con este tipo de ayudas, ¿no? Pues ya que estamos hablando de ayuda, y yo espero que no hayan sido muchas las empresas que hayan tenido que cerrar por el tema de la pandemia. Yo creo que con las ayudas se ha intentado ayudar a subsanar pues ese espacio en el que la gente no podía mantener su empresa. Ha habido empresas que han tenido que cerrar, no solo en Benalmádena, sino en todas partes. En toda España, ¿no? Sí. Evidentemente la empresa que estuviera herida o la empresa que ya le tuviera dificultades para llegar a final de mes, claro, digamos que la pandemia ha sido la puntilla, ¿no?, que ha terminado por ahogarlas, ¿no? Pero una empresa solvente, que fuera funcionando, que fuera generando riqueza y tal, evidentemente ha dejado de generar esa riqueza durante la pandemia, pero han aguantado mejor que aquellas empresas que estaban casi a la última pregunta, ¿no? También han sufrido mucho en esta pandemia los colectivos sociales, porque bueno, pues nos han podido atender a las personas que normalmente están pendientes de ellas. También es momento para esas subvenciones y para esa ayuda a colectivos sociales, que si no me equivoco el alcalde también ha visitado, ha estado visitando, ¿no? También, porque además lo hablábamos hace un ratito, Ana, lo mejor para saber cómo se mueve la ciudad, cómo respira, cómo piensa y tomar el pulso es estar en la calle y visitar a los empresarios, a los colectivos, hablar con los ciudadanos y hacerte tu idea de escenario de qué se respira en Benalmádena, ¿no? Al alcalde hay que decirle aquello de ¿tú no tienes casa? Porque está todo el día tirado en las calles. No se me cae el techo encima, es verdad, ¿eh? No se me cae el techo encima, ¿no? Pero yo lo disfruto, tengo que reconoceros que me siento afortunado, ¿eh?, de ser alcalde y un privilegiado, ¿no? Porque al final estoy disfrutando con mis vecinos del progreso y la prosperidad, ¿no?, que se va generando. A veces lo pasamos mal, ¿no?, porque cuando vemos que las cosas no funcionan, tenemos cierta frustración, ¿no? Pero sí es verdad que trabajamos para que la ciudad mejore, ¿no? Y creo que la perspectiva de la ciudadanía está precisamente en aquello de que la ciudad va mejorando, ¿no? Hemos estado visitando estos días varios colectivos, ¿no?, desde AFAP, que es la Asociación de Enfermos de Alzheimer, hasta la Asociación Española contra el Cáncer, pasando por CUDECA, que visitamos hace una semana, o AFESOL, que es una asociación que trabaja con enfermos de salud mental, ¿no? Ahí está Conchi, que es la presidenta de AFESOL. Que es el auténtico motor, ¿no?, de AFESOL, ¿no? Conchi Cuevas. Hemos ido para conocer de primera mano cómo están desarrollando sus actividades en este contexto complicado, ¿no?, de crisis económica derivada de la pandemia, ¿no? Pero también hemos ido porque desde el ayuntamiento se le ha subvencionado a todos estos colectivos con ayudas cuantiosas precisamente para hacer frente a sus gastos más necesarios, ¿no?, o para poner en marcha terapias o programas que les ayuden, ¿no?, a realizar sus actividades, ¿no? Tengo que decir
que Benalmádena en el último año, fijaros, en el Ayuntamiento de Málaga, siendo una ciudad de 600.000 habitantes, yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero quiero ponerlo en valor para que el ciudadano de Benalmádena entienda el esfuerzo que hace su ayuntamiento. Por comparaciones se saca realmente la importancia. Durante la pandemia creo que fueron 300.000 euros los que Málaga dio a Cruz Roja, ¿no? Para ayudar a través de tarjeta monedero a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Benalmádena ha dado 150.000 euros en lo que va de pandemia. 150.000 euros para una ciudad de 70.000 habitantes. Con el 10% de la población o un poquito claro, mientras más. que Málaga tiene, hablamos de 700.000 habitantes, ¿no? Y nosotros, pues fijaros, 300.000 euros entre 700.000 habitantes supone una repercusión de 0,40 céntimos ha dado su ayuntamiento a Cruz Roja para ayudar a los ciudadanos con problemas. Nosotros hemos dado el equivalente casi a 2 euros por ciudadano para que Cruz Roja pueda ayudar. Pues digo que hemos hecho un esfuerzo considerable, pero no solo hemos ayudado a Cruz Roja con subvenciones para que pueda dar ayudas a personas en situación de vulnerabilidad, sino que además hemos ayudado a ABAD, a FAB, a CUDECA, a ASIS, a la Asociación Española contra el Cáncer, a FESOL, a los colectivos sociales que trabajan en primera línea, ¿no? Y creo que la ayuda que le hemos dado es insuficiente a todas luces, teniendo en cuenta la gran labor que realizan, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Benalmádena cumple. Si la Junta de Andalucía y el Estado también apoya y aportan, entre todos podemos ayudar a los colectivos y luego evidentemente los colectivos tienen que moverse en sus círculos para conseguir aquella financiación adicional que no les llega vía subvención, ¿no? Y tengo que decir que ellos son los auténticos héroes, ¿no? de sus circunstancias y de su ámbito social, ¿no? Porque decía Conchi Cueva: no, alcalde, es que usted lo ha hecho muy bien porque ha venido aquí y nos ha dado esta ayuda y podemos seguir. Mira, Conchi, te hemos dado una ayuda que a lo mejor supone un 20% de tu presupuesto. El otro 80% lo estáis buscando vosotros trabajando día a día. Quien realmente se bate el cobre con sus usuarios, y hablo del caso, por ejemplo, de AFESOL, ¿no? Para luchar contra la enfermedad de salud mental, son precisamente ellos, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que intentar de la administración es facilitarles las cosas, ponerles alfombra roja, ¿no? Pero el trabajo real lo hacen ellos y eso es de admirar y es algo por lo que siento mucho respeto y por lo que algo por lo que me encanta visitar precisamente los colectivos para ver de primera mano cómo desarrollan su labor, ¿no? O el caso de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, son ellos quienes están viviendo las dificultades de la crisis, ¿no? Nuestra ayuda le va a suponer un balón de oxígeno, pero no les va a salvar más allá de que las familias, de que los usuarios y de que otras administraciones aporten también a la causa, pues para salir adelante, ¿no? La verdad es que estos colectivos hacen una labor maravillosa de atención a tantas personas que lo necesitan y entregan su vida a ello, y la verdad es que es de reconocimiento. Alcalde, pues si quiere vamos hablando ya del pleno, que el pleno fue otra vez desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando echáis pleno, lo echáis todo en el pleno. A ver, yo recuerdo los plenos de la... Yo ya llevo 6 años de alcalde, esta es mi segunda legislatura, ¿no? Pero yo estuve en la oposición en el año 2011 a 2015. Aquellos plenos duraban 1:30. Ajá. Y eran unos plenos muy cortitos, ¿no? Y además, seguro que a algunos de los concejales que están ahora les gustaría que los plenos volviesen a durar 1:30, ¿no? Duraba 1:30 porque no había debate, porque era muy difícil debatir. Yo recuerdo que hay un reglamento, bueno, el reglamento existe, que es el que yo utilizo para dirigir el pleno, pero aquello era, tiene usted un minuto y se está pasando y solo hay un turno de debate, no hay 2 turnos y si no me interesa coja la puerta y se vaya, ¿no? Era un debate muy encorsetado, muy coartado, ¿no? Eso yo creo que le perjudicó a la anterior alcaldesa y por eso duraban los plenos 1:30, ¿no? Ahora, cuando se deja a los grupos hablar, no pongo límite de tiempo a las exposiciones, cada cual puede hacer la exposición como considere, hablar de lo que quiera, siempre con el tema del que estamos tratando en ese momento, y yo he visto exposiciones en el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena de 40 minutos para hablar de los presupuestos y no se le ha dicho, no se le ha puesto un solo pero, ¿no? Y he visto réplicas y además dejo los 2 turnos de debate, el tercero si me lo piden y veo que aporta algo nuevo y enriquece el debate, dejo que se lleve a cabo, y si veo que no aporta nada, los 2 obligatorios si lo hacemos, en fin, hay mucho debate, entonces esto claro esto alarga los plenos, ¿no? Claro, lógicamente. Los plenos. Entonces, pues ese es el motivo de que los plenos duren 5 o 6 horas, ¿no? Siempre que se saquen cosas positivas para la ciudad, podéis estar hablando allí todo el día, si bueno, a veces sí, a veces no, pero creo que sí es importante que nos veamos y que debatamos asuntos que son de interés general. Algunos otros no son tan de interés de Benalmádena, son de un interés más nacional o regional, pero bueno, si los concejales quieren traerlo, si los grupos quieren traerlo, yo no me niego tampoco. Alcalde, entre
las cosas que se aprobaron en el Pleno, se aprobó la creación de un Consejo Sectorial de Vivienda. Se estarán preguntando nuestros telespectadores, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Bueno, pues esto es algo muy importante, sobre todo para evitar la discrecionalidad y el clientelismo político. Fijaros hasta qué punto queremos ser un gobierno limpio, ¿no? Y que lo que hagamos sea transparente, ¿no? Y digo esto porque recuerdo legislaturas pasadas donde, bueno, se ponían en marcha... a ver, lo voy a explicar de otra forma. En Benalmádena hay una lista de demandantes de vivienda. Ajá. Esa lista de demandantes de vivienda se actualiza cada X tiempo, ¿no? Pero la gente se apunta y se barema y luego se le van otorgando las viviendas que van quedando libres, viviendas sociales o vivienda pública, ¿no? O ahora que vamos a poner en marcha una bolsa de captación de vivienda y donde de nuevo va a haber vivienda social a disposición de los ciudadanos, se ponen a disposición de la lista y se va cogiendo en orden, ¿no? Y a veces se actualizan los datos y otras veces no, ¿no? Pero hay determinadas situaciones familiares que requieren de un juicio, ¿no? De un juicio de valor, de técnico, de servicios sociales, donde estén representadas las fuerzas políticas, donde estén representados los representantes de Provise, el concejal de vivienda y la concejal de servicios sociales, ¿no? Incluso la oposición, para darle más transparencia, ¿no? Y eso es el Consejo Sectorial de Vivienda, es el lugar donde se sientan los técnicos y los políticos y con los informes técnicos delante, con luces y taquígrafos se decide quién es el siguiente en la lista para que se le pueda dar una vivienda social. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Hasta ahora no existía ese consejo, no estaba regulado, si había que tocar una vivienda social se cogía el listado y el primero que apareciera en la lista se le daba, incluso a veces no se tenían en cuenta determinadas situaciones que a lo mejor no quedaban reflejadas, pero que había que tener en cuenta, pues mujeres maltratadas o familias monoparentales o familias bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, ahora ese tipo de cosas se van a tener en cuenta, ¿no? Y se va a tener para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno es para baremar mejor y para que quien reciba una vivienda sea aquel que la necesite, y para lo malo me refiero que aquel que esté usando una vivienda social y tenga recursos suficientes, pues que la deja quien la necesite, ¿no? Claro. Que eso también ocurre, y eso es muy difícil a veces de controlar, ¿no? Porque las viviendas sociales se le dan a determinadas personas y es verdad que tu situación puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Oye, yo me da una vivienda social porque tengo necesidades económicas, tengo una familia con 5 hijos, pero si mañana me toca la lotería y me tocan 3 millones de euros, lo normal es que me salga, claro, y no que me quede la vivienda social, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se regula? Consejo Sectorial de Vivienda, ¿no? Todo eso tiene que estar ahí precisamente para que haya luz y taquígrafo y para mejorar, digo yo, lo que es la gestión de la vivienda pública en Benalmádena. Y no podía faltar en el Pleno, en la avenida Antonio Machado, hubo debate en el Pleno, sí. Se llegó a algo concreto, se aclararon cosas que no se sabía hasta el momento. ¿Cómo está la situación de el tema que hasta ahora parece el más polémico que tenemos en Benalmádena? Bueno, una cosa me quedó clara en el debate plenario, ¿no? Y además me quedó clara porque siempre pensé que los grupos políticos de la oposición tenían, bueno, quitando al Partido Popular, que está claro que lo que quiere es arañar votos, sea como sea, y que a pesar de que nos votara en su día la estrategia de UCI, ahora se posiciona en contra, da igual lo que hagamos y lo que le expliquemos. Ciudadanos sí me sorprendió bastante más, ¿no? Porque ellos siempre habían hablado de que era un partido político con ánimo constructivo y que estaba dispuesto a extender la mano y a apoyar. Incluso días previos habíamos hablado, porque había dos mociones totalmente diferenciadas, la de Ciudadanos y la del Partido Popular, ¿no? La de Ciudadanos decía que ellos entendían que la avenida Antonio Machado necesitaba una transformación, pero que en lugar de quitar un carril al tráfico, pues que había que dejar 2 carriles para vehículos privados, que es lo mismo que queremos nosotros, pero en lugar de tener un carril bus y otro para nueva movilidad, ellos decían 2 carriles bus, uno en cada sentido. Pero en definitiva era también una transformación, ¿no? Y nos decían que esa era su idea y que pensaban que eso se puede llevar a la práctica. Lo que hicimos fue pedir informes técnicos sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el año 2012 hasta el año 2017, que conseguimos los EDUSI, y hasta la planificación previa que había antes de poner en marcha determinadas medidas, ¿no? Para ver si la idea que proponía Ciudadanos se podía ajustar a los ítems o a los planteamientos que EDUSI nos hacía cumplir al Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Y esa era la moción de Ciudadanos. Y por otro lado estaba la moción del Partido Popular, que no quería ningún tipo de transformación.
y lo que querían era que se mantuvieran los 4 carriles, 2 en cada sentido, y además que se mantuviera la mediana, y que hiciéramos simplemente un lavado de cara, que los EDUSI sirvieran pues para levantar la acera, cambiar la acelería y poco más, pero que el resto había que dejarlo igual, ¿no? Que no había que tocar nada, ¿no? Entonces, yo entendía que el Partido Popular venía a la confrontación y que daba igual los informes técnicos que pusiéramos encima de la mesa, iban a votar que no, que ellos querían mantener los 4 carriles. Pero sí esperaba que Ciudadanos, una vez viese esos informes técnicos, entendiese que la situación de este alcalde y la situación del equipo de gobierno es incómoda cuando tienes ciudadanos descontentos, pero es incómoda porque nos obliga a cumplir una serie de cosas, ¿no? Que tenemos un grupo de ciudadanos descontentos, pero que posiblemente hay un grupo también de ciudadanos contentos con la medida, ¿no? De hecho, cuando nos presentamos, yo lo explicaba en el Pleno, a las elecciones en 2019, con un modelo de ciudad en el que se hablaba de transformar a Antonio Machado, entre PSOE y Izquierda Unida conseguimos la mayoría absoluta, ¿no? Con lo cual quiere decir que hay una gran parte de la población que está de acuerdo con esas medidas. Pero bueno, vamos a intentar convencer a ciudadanos, ¿no? Y se pidieron informes, pues se pidió un informe a la técnico responsable de coordinar EDUSI, se pidió un informe de medio ambiente y se pidió un informe de vías y obras. Y cada uno tenía un sentido, ¿no? Y se llevó al pleno para que lo vieran todos los representantes políticos, ¿no? Aquí se trataba de valorar, primero, si se podía cambiar algo en la EDUSI y aceptar la idea de Ciudadanos, ¿no? De los 2 carriles taxi en cada sentido. Y la técnico de medio ambiente en su informe fue muy explícita, dijo que había que cumplir una serie de ítems, que era lo que nos mandaba EDUSI, ¿no? Y que manteniendo la situación que yo decía no se podía cumplir. Y además hablaba de que uno de los condicionantes de EDUSI precisamente es que se ganaba espacio para el peatón y que se pasaba de una superficie en Antonio Machado de 7.000 metros cuadrados para el peatón a una superficie de 11.000 metros cuadrados para el peatón y que no podían meter 4.000 metros cuadrados más para el peatón sin quitar carriles, ¿no? Y que había que transformar un carril bici y que había que reducir la huella de carbono y calmar el tráfico y que eso no se podía hacer manteniendo los 2 carriles en cada sentido. Eso lo dijo la técnica de medio ambiente. Con lo cual daba a entender que no se podía cumplir el EDUSI de cambiar la medida. Pero es que además el técnico de vías y obras, que ya dejamos medio ambiente y nos dedicamos a lo puramente sustancial, que es la obra, dijo que en la avenida había 20 metros y que en 20 metros no caben 4 carriles, espacio para el peatón, carriles bici, etcétera, etcétera. Que o una cosa u otra. Claro. Y su informe también era, pues, taxativo, ¿no? Usted tiene que decidir entre si quiere que gane espacio el peatón o el coche. Usted tiene que decidir si quiere que haya carril bici o que no haya. Y ya si decide esto, tendrá que decir también si quiere que apostemos por el EDUSI o que dejemos el EDUSI. Y luego había un técnico, o sea, un informe técnico de la técnico que está gestionando los EDUSI. Y su informe también era taxativo. Decía, se pueden plantear cambios al ministerio, pero a fecha de hoy no ha habido ni una sola ciudad que haya pedido un cambio en su estrategia, ¿no? Es más, si lo pedimos, no sabemos el tiempo que va a tardar, los EDUSI tienen que estar terminando en 2023 y corremos el riesgo de perderlo, ¿no? Y además decía que había que cumplirlo en su totalidad, ¿no? Porque tal y como alguna vez había argumentado el concejal de Ciudadanos, ¿no? Que decía, no, bueno, el EDUSI son 10 millones, hacemos 7 y los otros 3 millones pues no lo hacemos y se devuelven, no. El EDUSI es una estrategia transversal que habla de cohesión social, que habla de movilidad, que habla de sostenibilidad, que habla de revitalizar, que habla de calmar el tráfico, descarbonizar. Si algo no cumple, el resto de los parámetros no van a cumplir tampoco. ¿De qué te va la cohesión social si no has conseguido calmar el tráfico, ¿no? Entonces hay que cumplir todos los parámetros de la EDUSI y no estamos en disposición de cambiarlo. Eso se explicó en el Pleno. Lo que me sorprendió es que después de ver esos informes técnicos, el señor Vargas diga, pues sí que devolver los 10 millones, que se devuelvan. Yo quiero los 4 carriles ahí. Cuando además todas las líneas de subvención, todas las convocatorias que está lanzando el Estado y la Unión Europea van precisamente en la línea de convertir a las ciudades en lugares vivos y sostenibles, ¿no? Que se revitalicen comercialmente, donde gane protagonismo el peatón y la nueva movilidad, ¿no? Frente al vehículo privado, ¿no? Entonces, que Benalmádena se baje de ese tren, que ya no podamos concurrir a subvenciones, que no podamos concurrir a ayudas europeas, porque no somos capaces de cumplir los planteamientos que todas las ciudades cumplen, menos Benalmádena, porque Benalmádena es diferente, pues me llama mucho la atención. Traté de convencerlo y dijo Ciudadanos que radicalmente no. Y ya no solo, ya me llamó mucho la atención que, a pesar de ver los informes, porque decía el concejal de Ciudadanos, es que yo creo que aquello no va a funcionar. Y bueno, eso es un dogma de fe. Usted cree, yo también puedo creer que exista Dios o no exista, ¿no? Pero aquí nos basamos en informes técnicos. Y los técnicos lo que han hecho es un recopilatorio del trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años. Y a juicio de técnicos de planeamiento, de vías y obras, técnicos de Administración General del Estado, técnicos de medio ambiente,
el EDUSI ya tiene unos años desde que se aprobó, ya se ha avanzado bastante y lo que hace es culminar los hechos a los que nos comprometimos, ¿no? Y eso, según los informes que tenemos de movilidad, va a funcionar. Entonces, frente a eso que usted diga, yo creo que no va a funcionar, pues me parece un juicio de valor o un dogma de fe por su parte, ¿no? Pero me sorprende, como decía, que llegado el momento de votar la moción, pues que el PP, que lo querían 4 carriles y no 2 carriles al taxi, votara precisamente la moción de Ciudadanos. Y en el caso contrario exactamente igual, cuando llegó la hora de votar la moción del PP, Ciudadanos, que quería un modelo diferente al del Partido Popular, le votó la moción al Partido Popular, ¿no? Con lo cual yo al final saqué la conclusión de que lo que querían simplemente era la confrontación política, estar en contra, le daban igual los informes y simplemente arañar votos, ¿no? Porque ellos creen que hay una parte de la población importante que está en contra del proyecto, lo cual no sabemos los datos de las redes sociales, ¿no? Dicho lo cual, con el Partido Popular fue de traca, porque además mi concejal y portavoz, Manuel Arroyo, preguntó en 2 ocasiones al Partido Popular aquello de, ¿y si ustedes gobernaran, quitarían los 2 carriles, o sea, volverían a tener los 4 carriles desde Solimar hasta Carvajal? Y la primera vez no respondió el Partido Popular. Y cuando llegó la segunda vez y le volvió a hacer la pregunta, le dijo, bueno, no se preocupe usted, si alguna vez gobernamos arreglaremos el problema. Y entonces yo paré el pleno y dije, a ver, no, aquí el Partido Popular está pidiendo que se vaya a los 4 carriles, desde Carvajal hasta Solimar. Y aquí le pregunta a un concejal del Partido Socialista, al Partido Popular, ¿qué es lo que va a hacer? Y dice, no, ya lo arreglaremos, no da una respuesta clara, ¿no? Esto me suena a mí como cuando la reforma laboral, o cuando el recibo de la luz, o cuando, ¿me explico? Sí. Cuando estamos en la oposición decimos que lo cambiaremos cuando lleguemos, pero cuando lleguemos la ola nos lleva y lo dejamos tal cual, ¿no? Y eso lo hace PSOE y lo hace PP, ¿no? Y eso es lo que me da la sensación que Juan Antonio Lara pretende en Benalmádena. Está quejándose, pero estoy seguro que si alguna vez gobernara lo mantendría. No cambiaría absolutamente nada, porque de lo contrario hubiera dado una respuesta clara. Si él lo tiene tan claro que él lo va a quitar, lo tiene que decir, no, sí, yo cuando llegue a gobernar, si alguna vez llego, le voy a quitar todo, desde Carvajal hasta Solimar. ¿Qué es lo que hizo? Callarse. Entonces, ¿a qué viene que luego vengan las redes sociales a dar mensajes de que se está haciendo todo mal, de que no se está cumpliendo, de que él lo va a quitar, si luego en el pleno, que queda en un acta, no lo dice? O no es capaz de retratarse, ¿no? Por eso digo que hay mucho de confrontación política, mucho de contienda política y muy poco de ayudar a Benalmádena, muy poco de política constructiva, muy poco de ir juntos buscando el consenso para que Benalmádena prospere, ¿no? Entonces, al final sí, nos está suponiendo un coste político enorme, ¿no? Porque parece que defendemos el proyecto nosotros solos, ¿no? Cuando la realidad es que hay una institución como el Ayuntamiento de Benalmádena, hay técnicos municipales y una gran parte de la ciudadanía que creo que defiende el proyecto, ¿no? Si el proyecto funciona, habrá que echárselo en cara cuando llegue el momento, habrá que decirle qué poca altura de miras o qué poca visión política tuvieron ustedes, ¿no? Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, del hub tecnológico que se montó en Solimar, cuando Juan Antonio Lara votó en contra de aquel hub tecnológico, porque decía que le faltaba una licencia de apertura, y lo vota en contra. Hoy, 2 años después, allí trabajando más de 600 personas. O cuando Juan Antonio Lara votó en contra de la modificación de elementos en los hoteles Holiday World para construir el Gran Hotel Venecia, ¿no? Y votó en contra porque decía que ello no era necesario para Benalmádena. Hoy, varios años después, tenemos la posibilidad de ampliar la planta hotelera, si no, no la tendríamos, ¿no? Entonces, digo, no se puede pensar, no se puede ser tan cortoplacista o tan miope en el corto plazo, hay que pensar a medio y largo plazo. ¿Y cómo queremos que sea Benalmádena en el futuro? Nosotros no estamos improvisando. Estos días se ha aprobado el plan de sostenibilidad turística, ahora estamos trabajando en la agenda urbana, se ha aprobado el plan gestor de arbolado, estamos con los planes contra el cambio climático, estamos llevando a cabo la DUSI, nosotros estamos planificando estratégicamente cómo va a ser la ciudad. Y en cada una de estas planificaciones estratégicas hay espacio para la ciudadanía, para la participación, para los agentes sociales, para los actores implicados, y con la gente que está participando, que ya me gustaría a mí que participase muchísima más gente, como pasó con la DUSI, ¿no? Que al final participó quien participó y ahora 4 años después nos quejamos, nos lamentamos de que como no participamos no contaron con nosotros, ¿no? Ojalá participase más gente ahora, porque fruto de ese movimiento, de esa participación, construimos futuro, y nosotros sí estamos construyendo futuro. Yo quiero que los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena sepan que estamos trabajando, que los planes estratégicos no es perder el tiempo, es planificar cómo va a ser la ciudad. Y si quieren ver un ejemplo de lo que es planificar una ciudad y cómo evoluciona a lo largo de los años, pueden ir a Barcelona, o pueden ir a Málaga, o pueden ir a Valencia, ¿no? Y se darán cuenta cómo estas ciudades de 20 años a esta parte han evolucionado muchísimo. Y han evolucionado porque tenían sus planes
estratégico y porque están recibiendo fondos europeos para transformar el núcleo histórico o el núcleo central de sus ciudades, que hasta hace solo 5 años solo podían acceder las ciudades de más de 100.000 habitantes, con lo cual Málaga participaba Valencia, Barcelona, Madrid, Vigo, Bilbao, y se transformaron todas esas ciudades, pero que desde hace 5 años a esta parte, desde que salió el EDUSI, las ciudades de menos de 100.000 habitantes y más de 50.000 habitantes también podemos concurrir a fondos europeos. Por eso Benalmádena está en el proceso de planificar cómo va a ser la ciudad, porque son elementos esenciales para, digamos, aspirar a estos fondos, ¿no? Y estos fondos que están llegando, y el primero que ha llegado es el EDUSI, te permiten transformar tu ciudad, y estamos adquiriendo la experiencia que ya tiene Málaga, por ejemplo, o que tiene Vigo, o que tiene Bilbao, para que los fondos europeos sean una constante en la ciudad. Por eso digo que estamos pensando a medio y largo plazo, estamos pensando en el futuro. Y eso es lo que quiero que entiendan muchas veces los ciudadanos y ciudadanas, y es algo a lo que a la oposición pues la tengo totalmente apartada, no porque yo quiera, sino porque se han apartado de ellos. Ellos dicen de dejarlo todo tal y como está y no tocar absolutamente nada, y creo que es un error en los tiempos que estamos bajarnos de un tren que significa el progreso y la prosperidad para Benalmádena. Alcalde, me ha quedado perfectamente clara la explicación. Intenta explicar lo más posible. Yo me he enterado perfectamente, y si me he enterado yo, seguro que todos nuestros telespectadores lo han comprendido perfectamente. Hablaba de participación, esto es un tema casi personal. ¿Ha habido la reunión con la plataforma que cerramos aquí en el programa, o no nos hemos reunido todavía con la plataforma? A mí no me han pedido cita, yo sigo esperando que me pidan cita. Ah, que no ha habido, no han pedido todavía la cita. No. Bueno, pues desde aquí le hacemos otra vez llamamiento a la plataforma, a ver si yo he dado aquí la cara y al final... De hecho, el día de pleno me encontré a uno de los miembros de la plataforma que estaba en la puerta del ayuntamiento. Imaginé que venía para encontrarse conmigo y estaba hablando con mi concejal de Hacienda. Lo saludé, le intercambiamos alguna impresión. Él me contaba, pues claro, sus problemas de tráfico, que los comprendo. Claro. Si es que, a ver, yo no soy ajeno a eso, ¿no? Yo le daba también mis argumentos y le hablaba de la incomodidad de que nos encontramos, porque además tenemos que seguir con el proyecto adelante. Y luego él dijo que se iba y pensé que me iba a pedir cita o algo, y ni siquiera en ese encuentro me dijeron, oye, a ver si nos busca un hueco para poder vernos. Sigo esperando que pidan una cita, no han pedido nada, ¿no? Bueno, pues desde aquí vuelvo a hacer el llamamiento a la plataforma, ya que fui yo la intermediaria de que se haga esa petición, si es que quieren la cita. A lo mejor es que finalmente han desistido de la reunión con el alcalde, pero si es así, pues que la petición se haga formalmente para poder tener esa reunión a la que está el alcalde abierto. Por cierto, seguimos hablando del pleno, pero en este caso de algunas de las propuestas, preguntas que llevó el Partido Popular al pleno, y en este caso a través de la rueda de prensa, de la comparecencia que hizo Juan Antonio Lara antes de la misma con los medios de comunicación, para hablar de algunos temas que le preocupan del municipio y que pedía respuestas al pleno de estos temas. En principio vamos a hablar de los aparcamientos que están cerrados. Vamos a escuchar a Juan Antonio Lara. Hay falta de aparcamiento. Pues bien, hay un aparcamiento que se encuentra cerrado, que es el aparcamiento bajo el recinto ferial de Benalmádena Pueblo, que la verdad no sabemos, no entendemos el por qué está cerrado, y sobre todo en esta fecha, en esta época que ha pasado estival, donde se ha demandado mucho y mucho las plazas de aparcamiento. Y por otro lado también preguntamos que qué pasa con el aparcamiento de Las Moriscas, que no sabemos en qué sentido se encuentra, en la evolución del procedimiento en el cual está. Es decir, queremos información, porque después de más de 6 años que este aparcamiento de Las Moriscas no sepamos en qué punto se encuentra y si se va a realmente ejecutar, bien con fondos públicos o bien a través de fondos privados, no sabemos nada de nada. Bueno, pues ahí estaba, que no saben nada de nada con respecto al tema de los aparcamientos. Bueno, pues por un lado, que no sabemos por qué los aparcamientos están cerrados, y por otro parece que está desinformada la oposición, alcalde. Yo es que, Juan Antonio Lara es que tiene el mal hábito de mentir, y además tiene mala memoria. Y no es un calificativo gratuito, ¿no? A ver, en el año 2016 abrimos precisamente ese aparcamiento, y él votó en contra, porque decía que no cumplía con las normas de seguridad. Había un informe, además de un técnico municipal, que decía que no se podía abrir, pero entendíamos que hacía falta aparcamiento en el pueblo,
y que había que abrirlo, ¿no? Y yo tuve que levantar un reparo jugándome la responsabilidad para que aparcasen ahí aquellos ciudadanos o turistas y visitantes que venían a Benalmádena, ¿no? Él fue el único concejal del Pleno que votó en contra, ¿no? Por eso me sorprende que ahora pida que se abra, ¿no? Pero es más, cuando se abrió... Han cambiado los tiempos, Bueno, sí, ha cambiado opinión el hombre también. Lleva razón. Han cambiado los tiempos. Pero luego aquello se abrió y se abrió 2 veranos, ¿no? Como no había tornos, como era difícil abrir un aparcamiento y que alguien lo pudiese gestionar, se le dio a un colectivo, a Fesol, ¿no? Y yo siempre he escuchado aquello de, mira que viene esta mija, ¿no? Que puede ir por 1 euro, aparcas en el aparcamiento y dejas el coche todo el día. Eso ocurrió en ese aparcamiento subterráneo, ¿no? Y a Fesol estuvo 2 veranos y dijo que ya no lo habría más, que no le merecía la pena, que tenía una persona allí que entraban 20 coches al día, ¿no? Yo sé por qué entraban 20 coches al día y no entraban 100, porque Benalmádena pueblo se puede aparcar en determinados lugares, quien conozca el pueblo aparca con facilidad. No es el caso de Mijas Pueblo, que cuando llegas tienes que irte al aparcamiento porque no hay lugar donde aparcar, ¿no? En Benalmádena Pueblo, tanto en la avenida El Chorrillo que hay aparcamiento, como en el recinto ferial, como en las moriscas, como en los pisos, hay aparcamiento. Y la gente que conoce el pueblo se mueve y por ahorrarse 1 euro, no lleva el coche al aparcamiento, ¿vale? Eso respecto al aparcamiento de las moriscas, quisiéramos abrirlo, pero no podemos poner un funcionario público. Si algún colectivo social quiere abrirlo, le damos la llave y lo puede abrir. Ya probamos con un colectivo social y no funcionó, porque claro, ellos tienen que cubrir sus gastos también, ¿no? Y una persona todo el día allí para sacar 20 euros de 20 coches que han aparcado no es rentable absolutamente para nadie. Pero que si fuera rentable, aunque el señor Lara votase en contra de su apertura, lo abrimos, solo tiene que ponerse en contacto con la alcaldía. Y respecto al otro aparcamiento, por eso digo que tiene mala memoria y que tiene el mal hábito de mentir, precisamente la concejala que aparece con él es una de las concejalas, porque además era vecina del entorno. Nosotros ese aparcamiento lo iniciamos en 2017, de hecho se hicieron las catas, la idea era una concesión a un tercero que estaba interesado en construirlo, presentó un proyecto, el proyecto iba de una forma y hubo que paralizarlo durante 2 años y medio. Hubo que paralizarlo durante 2 años y medio porque, bueno, esa concejala tiene el derecho legítimo, que además es vecina del entorno, no estaba de acuerdo precisamente con la construcción que allí iba a ir. Pero no solo ella, su vecina, 2 vecinos más de abajo, la residencia Montebello, todo el entorno no estaba de acuerdo con las alturas, no estaba de acuerdo con el volumen que cogía ese aparcamiento, no estaba de acuerdo con las entradas y con las salidas. Entonces hubo que negociar durante 2 años y medio con todos los vecinos para que a la hora de aprobar la modificación de elementos, que es el paso previo a otorgar licencia, pues que hubiese un acuerdo, porque si no hubiera acuerdo, nosotros podíamos aprobar unilateralmente como ayuntamiento la aprobación de la modificación de elementos, del estudio de detalle, y luego nos podían denunciar los vecinos, eso sí iba a un contencioso administrativo y podemos tardar años en resolver la situación. Por eso le dije al concejal Óscar Raimundo y últimamente a la concejala Marisabel Ruiz, le dije, vamos a ser listos, vamos a intentar negociar con los vecinos, si nos piden que bajemos la altura aquí la bajamos, si nos piden que haya un jardín vertical lo ponemos, si nos piden que la entrada sea por abajo en vez de por arriba y nos viene bien y podemos soportarlo, lo hacemos y adaptamos el estudio de detalle a las necesidades del entorno. Claro, esta concejala es compañera de Juan Antonio Lara, se lo podía haber contado, porque el retraso, ¿no? Y estoy seguro que se lo ha contado, pero a Juan Antonio Lara le interesa más mentir o decir que no se acuerda para atacar al alcalde o al equipo de gobierno. Y esa es la razón por la cual desde el año 2017 hasta el año 2020, prácticamente, hasta que no hemos aprobado el estudio de detalle, no se ha podido continuar, ¿no? Luego ha llegado la pandemia. Y ahora ya después de la pandemia, en unas semanas va a salir a licitar ya definitivamente la concesión de ese garaje para que se construya ese aparcamiento público, ¿no? Pero no hemos perdido el tiempo, ¿eh? Es que los procedimientos administrativos y las pegas, con legítimas o no, que nos ponían los vecinos, han hecho que se retrase el proyecto. Pero de ahí a decir que no hemos hecho absolutamente nada en 6 años y que qué ha pasado y que no se acuerda y que no, yo creo que es mentir a la ciudadanía. Hay que ser serios en política, ¿no? Sobre todo porque tu credibilidad está en juego, ¿no? Y en este caso, Juan Antonio Lara demuestra una falta de credibilidad enorme, ¿no? Y además creo de ganas de hacer daño, ¿no? Y simplemente porque él sabe y además tiene una concejala en su equipo de gobierno que precisamente es parte afectada y de la que nos ha hecho que ese proyecto, ese estudio de detalle, tardemos 2 años y medio en aprobarlo, ¿no? Bueno, pues creo que el aparcamiento queda aclarado. Otra de las preguntas que ha llevado a pleno Juan Antonio Lara. Sí. Una cosita, y esto también volvemos a lo mismo. Antes he dicho que el aparcamiento de
de los Nadales no funcionaba porque había aparcamiento en la ciudad, o sea, Benalmádena Pueblo, y que la gente se iba a buscar. Una vez se empiezan a construir los aparcamientos de las Moriscas o Sabrales de los Nadales, el siguiente paso es quitar aparcamiento en superficie y dirigir todo el mundo al aparcamiento público, ¿no? Digo esto porque después la queja aquí de los amigos será: están quitando aparcamiento del centro de Benalmádena Pueblo, o quieren que todo el mundo aparque en un aparcamiento público. De pago. Es que la sostenibilidad es que en Mija precisamente ocurre. Vamos a intentar también que si en Benalmádena hacer un modelo parecido, ¿no? Pero que al final habrá que quitar aparcamiento, porque si no quitamos aparcamiento, esos aparcamientos que se van a construir no van a funcionar. Y las infraestructuras, cuando se construyen, es para que funcionen. Bueno, pues vamos con otra de las preguntas de Juan Antonio Lara para el Pleno, que tiene que ver con el cauce del río que está aquí cercano, precisamente donde se encuentra la televisión. Vamos a escucharlo. Que se limpie ya de una vez por todas el cauce que pasa junto al Tívoli, que desemboca por urbanización Don Marcos, y un cauce que también necesitaba que se reforzase la cimentación. Ya hace meses que se debería haber actuado, no se ha hecho nada. Pide, por un lado, que se limpie el cauce, que eso es algo y que se refuerce la cimentación del cauce. No sé si es porque en esta zona hay casas, que no sé si son legales o no son legales, pero si es por eso, no sé. Pero esta es la pregunta de eso. Los ríos no se cimentan. Vamos a acabar todos en fiscalía medioambiental. No se le echa hormigón a los ríos, ni se le pone cimiento. Yo creo que lo que se refiere es al problema que tienen algunos vecinos en esa zona. A ver, el cauce está limpio, ¿no? Y de hecho el año pasado, y podéis ver la máquina ahí, se estuvo limpiando, ¿no? Hay un problema en una de las comunidades, creo que la comunidad Don Marcos, un poco más abajo, ¿no? Donde ellos tienen un muro de escollera que está invadiendo parte del arroyo, ¿no? Y que en su día, pues claro, cuando llueve y hay crecidas, pues el agua arrasa con todo lo que se encuentra en su camino, y más si está invadiendo precisamente su camino, ¿no? Entonces quedamos y acordamos con la comunidad Don Marcos de limpiar el arroyo, pero que ellos tienen que reponer su escollera porque es responsabilidad de ellos, y hoy, un año después, todavía no han hecho nada. Yo entiendo, una comunidad propietaria es muy difícil buscar derramas extraordinarias precisamente para cimentar sus muros, pero no han hecho nada, ¿no? Y nosotros limpiamos el arroyo. Y luego hay varios casos de algunos vecinos. ¿Está previsto volverlo a limpiar este año? Se limpia casi todos los años, ¿eh? Ahora mismo está limpio, sí. De todas formas, posiblemente antes del invierno, antes de la época de lluvia, se le vuelve a pegar un repaso, ¿no? Y se hace con todos los arroyos, ¿no? Y luego hay algunas construcciones unifamiliares que sus muros, los muros de perímetro de la parcela, han invadido parte de ese arroyo. Entonces, claro, cuando llega el agua, cuando llega el torrente, pues empieza a lavar los cimientos de todo lo que está ocupando zona de cauce de arroyo, ¿no? Y lo que ha hecho es que varias de esas casas están afectadas porque esos muros que están invadiendo el cauce se han venido abajo o están a punto de caerse, ¿no? Eso hemos tenido algunos de estos vecinos en el ayuntamiento quejándose de que... Pero es lo que desde mi delegación de urbanismo, de planeamiento, le dice: mire usted ha invadido el cauce de un arroyo. ¿Y esa invasión se ha hecho con permiso? O sea, ¿hay un permiso del ayuntamiento? El permiso es lo que se ha abierto, una expediente de infracción de disciplina urbanística, ¿no? Y tendrán que depurar ese expediente y tendrán que arreglarlo. Ahí lo que alega alguno de los vecinos es que ellos compraron la casa tiempo después y que no sabían que el muro estaba ocupando el cauce del arroyo y que el ayuntamiento debería de haberle informado. Pero es que el ayuntamiento no informa, y menos si no vienes a preguntar. La gente va, se pone de acuerdo con el propietario, se va al juzgado, al notario, al registro, compra su casa y no se dan cuenta si tiene aquello fuera de ordenación o no, ¿no? Y ahora es verdad que tienen un problema, porque esos muros se están cayendo, no se está cayendo la casa no, el muro perimetral de la vivienda se está cayendo y se está cayendo, porque es que está ocupando el cauce de un río, ¿no? Y el agua, cuando llueve, pues recupera lo que es suyo. La naturaleza tira, fíjate cómo estamos con el volcán, ¿no? La naturaleza recupera lo que es suyo. Totalmente, pero en este caso, con más ahínco si cabe, ¿no? Porque además, si alguien está fuera de relación, son precisamente estas viviendas, ¿no? ¿Y eso qué solución tiene, alcalde? Pues tienen que retranquearse, liberar el cauce del arroyo y hacer el muro en su linde de su parcela. Lo que ocurre aquí es que, me imagino, que esas casas se harían, posiblemente no la urbanización, sino las casas, pues se harían hace 40 años y si mi linde va aquí, pero aquí hay un barranquito y eso no lo va a usar nadie, o me cojo 2 metros más. Sin darse cuenta que estaba invadiendo el cauce de un arroyo, ¿no? Es verdad que hace 30 o 40 años
la legislación medioambiental no es la que hay ahora es mucho más estricta, ¿no? Y ahora sí se obliga a cumplir determinados parámetros, ¿no? Y sobre todo no invadir el cauce del arroyo. En aquel momento quizás pues se dejó pasar o se le abrió un expediente de disciplina urbanística que no se culminó, o se le mandó demoler pero no lo hizo, pues no lo sabemos. El caso es que hoy por hoy está fuera de ordenación. Bueno, pues lo que habría que hacer es lo que dice el alcalde de ese murito, trasladarlo Sí. un poco y limpiar, vamos a limpiar. Ahora están trabajando desde urbanismo precisamente en ese expediente de disciplina urbanística para obligar a los propietarios a retranquearse sus muros. Perfecto. Bueno, pues ya solucionado, por lo menos aclarado los temas que decía Juan Antonio Lara, se me está yendo el tiempo de las manos porque el alcalde lo explica todo muy bien y entonces pues se me va el tiempo de las manos, pero quería hablar sobre la nueva creación de una oficina de atención al ciudadano por aquello de que, bueno, de que siempre se necesita la información, el ir a preguntar y se está creando una nueva oficina en Solimar. Bueno, se está redactando el proyecto. Ajá, o sea que todavía le queda. Vale, dentro de los fondos EDUSI, como decía antes, es una estrategia global, ¿no? Y en esa estrategia global hay que cumplir una serie de parámetros, ¿no? Desde revitalizar, reordenar, descarbonizar, mejorar la cohesión social, pues mejorar la cohesión territorial de la ciudad, ¿no? Y ahí es donde viene esta parte del EDUSI. Hay unos proyectos que van en la línea de acercar la administración local a los vecinos y vecinas de Benalmádena Costa, ¿no? Entonces se ha puesto en marcha ya la redacción del proyecto para que la antigua oficina de turismo sea la nueva tenencia de alcaldía de Benalmádena Costa, ¿no? Y se está trabajando en la redacción del proyecto, ¿no? Y la oficina de turismo nos la llevamos precisamente donde está ahora el castillo del Bilbil, ¿no? Lo que era antes el Mesón El Camborio, ahí va a ir ahora la oficina de turismo, ¿no? Entonces acercamos la administración, precisamente la acercamos a los ciudadanos. Y eso es parte del EDUSI también, ¿no? Acercar o mejorar esa cohesión territorial, ¿no? Que a la vez va a influir indirectamente en la movilidad, porque ya no hará falta subir al Ayuntamiento de Benalmádena o al Arroyo de la Miel para arreglar un trámite, lo podremos hacer allí, ¿no? Todo está, como decía, conectado dentro de la EDUSI, ¿no? Por eso decía, si uno de los parámetros falla, se nos cae la EDUSI entera, ¿no? Entonces, la oficina de turismo, en su día la puso el alcalde Enrique Bolín en Solimar, eran otros tiempos. Solimar era el lugar de encuentro donde venían todos los autobuses, el lugar, la puerta de entrada de Benalmádena, ¿no? Porque antes venía mucho turista en autobús de línea, ¿no? Y claro, era bajarte del autobús y tener la oficina de turismo al lado, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado, eso ya no ocurre en ninguna ciudad. Si nos fijamos en las ciudades que están a la vanguardia, o las oficinas de turismo se encuentran en los lugares más céntricos y en los lugares donde más actividad turística hay, ¿no? Claro. Y eso ya no es donde está la actual oficina de turismo Solimar. Aquello está bien para una tenencia de alcaldía, ¿no? Con una oficina de atención al ciudadano, que es lo que pretendemos. Ahora la oficina de turismo hay que llevarla al corazón del turismo, y es verdad que el entorno del Bilbil es un lugar donde pasa muchísima gente, ¿no? Por eso hace unos días me hacía gracia cuando escuchaba a Juan Antonio Lara decir que mantenía cerrada la oficina de turismo, cuando en realidad la tenemos en el castillo del Bilbil, ¿no? Y cuando además en el castillo del Bilbil las visitas de turistas y visitantes se han triplicado con respecto a las que tenía cuando estaba en el edificio de Antonio Machado, ¿no? Por eso ahora también vamos a mejorar la oficina de turismo en el entorno del Bilbil. No donde está el mismo puesto, que está dentro del castillo, sino enfrente, que está el churro este que era ante un mesón El Camborio, ¿no? Ahí donde va a ir la nueva oficina de turismo. Y todo esto va dentro del EDUSI, precisamente para acercar a los ciudadanos lo que es su administración. Que bueno, lo han solicitado en muchas ocasiones, sí, los sí, ciudadanos que quieren ser partícipes de todo lo que se haga aquí en Benalmádena. Cierto. Para terminar, alcalde, me quedo con algunos temas en el tintero, pero es que yo he hecho aquí todo lo que pillo y no nos da el tiempo para más, pero sí me gustaría decir que finalmente Benalfest se va a celebrar, que estaba ahí en que si se celebraba o no por el tema de la pandemia, se ha decidido que sí se va a celebrar este año. Y además, fíjate, porque como estamos en nivel 1, tenemos un límite de aforo, ¿no? Creo que es el 80% en espectáculos públicos. Si pasamos a nivel 0, se acabó el límite de aforo del 100%. Y yo creo que eso es muy bueno para los promotores porque le va a permitir vender un 20% más de entradas, ¿no? Bueno, el cartel es buenísimo, la Día Rusa, Amaral, Jack Bisonte, son grupos de música independiente muy reconocidos, ¿no?
Y bueno, Amaral es reconocido incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y Totalmente. viene a Benalmádena en un momento donde no hay más festivales en la Costa del Sol, porque es verdad que se hacen festivales en verano en la Costa del Sol, ¿no? Y todo más o menos funciona, pero como decía Cristóbal Peñarroya, llenar hoteles en verano no tiene ningún misterio. Lo hace hasta un niño de 9 años, ¿no? Sin embargo, llenar un hotel en invierno, o en este caso llenar un festival en octubre, es diferente, es mucho más arriesgado, ¿no? También nos sirve para romper esa estacionalidad, ¿no? Porque vendrá gente a ver el festival y gente que se va a alojar en la ciudad y gente que va a comer en nuestros restaurantes, ¿no? Así que esa es nuestra apuesta, bastante arriesgada, pero creemos que al ser la tercera edición ya se va asentando y funcionará igual que han funcionado las anteriores, ¿no? Un festival que se va a celebrar los días 15 y 16, ¿no? Si no me equivoco. Sí. De octubre. De octubre. Y además con un gran pesar por mi parte, porque yo que soy muy amante de la música no estoy en Benalmádena esos días. Vaya, ¿y cómo se puede ir te puede ir en esa fecha? Al Congreso Federal del PSOE en Valencia. Vale, que coincide ese fin de semana, entonces estaremos trabajando ese fin de semana. Que no es de vacaciones. No, va a tocar trabajar ese fin de semana. Porque lo de las vacaciones del alcalde, yo creo, me dijo, me voy a ir unos días de vacaciones. Y a todos los sitios que iba me lo encontraba allí trabajando, con lo cual las vacaciones nada, y ahora seguir trabajando, porque también hay que trabajar políticamente, aparte de administrativamente. Desde luego. Alcalde, pues muchas gracias por estar con nosotros, sacar todos los sábados ese huequecito en la agenda para estar con nosotros y hablar de lleno con todos los ciudadanos, que es de lo que se trata este programa. Encantado de estar aquí con vosotros, ¿eh? Gracias, alcalde. Y a ustedes ya lo saben, la semana que viene pues volveremos a estar con todos para que podamos seguir hablando de Benalmádena y de todo lo que se está haciendo por Benalmádena, y si tienen alguna pregunta, estamos abiertos para que puedan venir aquí con nosotros y hacerle la pregunta que crean necesaria al alcalde del municipio. Que sean muy felices y hasta la semana que viene, que volveremos a estar juntitos. Que sean felices. Buenas noches.